Decidí arriesgar algo más, llegar hasta el final. No hay meta sin destino. Sé que nadie me podrá parar, no importa qué vendrá. Confío en mi camino. Buenas tardes, hoy le volvemos a dar la bienvenida al programa de Travesías. AFESOL es la asociación que organiza este programa de radio, junto a los servicios sociales de este ayuntamiento y con el apoyo de esta casa, Radio Televisión Marbella. Para quien no conozca AFESOL, recordamos su página web para poder visitarla, www.afesol.org. Hoy tenemos con nosotros a Jordi y Iván, como cada semana. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a una invitada especial, Lucía, psicóloga de AFESOL. Hola, Lucía. Hola. Y vamos a hacerte una entrevista entre Iván, Jordi y yo, y luego debatiremos también una noticia que ha traído Jordi sobre salud mental. En primer lugar, yo quiero que hablemos también un poco, ¿no?, de cuál es tu función en AFESOL, qué programas estáis trabajando. Vale, pues yo entré en AFESOL para llevar un poco el programa de violencia de género, ¿no? Entonces atendíamos a mujeres que son víctimas de violencia de género y que también tienen problemas de salud mental. Y se les atendía tanto de manera individual, con atención psicológica, como también a nivel grupal. Se hizo un grupito y tal, y se estuvo trabajando con ellas. Y aparte, después también hemos empezado a trabajar con familiares, ¿no?, de personas que tienen algún problema de salud mental. Entonces, por las tardes hacemos las escuelas de familia, que consisten un poco en grupos de familiares, sobre todo vienen madres y hermanas. Entonces, ellas tienen el interés de aprender un poco cómo gestionar las situaciones en casa, aprender más sobre salud mental para atender más a su familiar que tiene algún problema, ¿no? Y todas las dudas que tienen, todas las historias que tienen que a veces son complicadas, pues las comparten entre ellas y también pues hacen un poco de grupo de ayuda mutuo. Porque claro, es muy importante también ayudar tanto al paciente como a la familia. Exactamente, claro. Y muchas veces las familias se ven solas, ¿no?, y necesitan a veces pues un apoyo o un acompañamiento en situaciones complicadas, cuando a lo mejor están empezando porque su hijo, su hermano pues ha tenido un primer episodio y ha acudido a salud mental por primera vez, ¿no?, y necesitan un poco ese acompañamiento. También tenemos el programa de atención en el ámbito penitenciario, en el que vamos a las prisiones de Alhaurín y de Archidona, y allí trabajamos con internos que tienen algún problema de salud mental grave. Qué bien. Claro, entonces, por ejemplo, en Alhaurín sí que tenemos habilitado un módulo que es para ellos, en el que están tanto los internos con algún problema de salud mental como algunos internos también con discapacidad intelectual, y allí se hacen terapias con animales, se hacen terapias de grupo, con atención psicológica individual también. Y se forma parte del equipo técnico del módulo. Y por otra parte también tenemos el programa de la sensibilización en los institutos, y vamos pues a los institutos que quieran contar con nuestra ayuda para dar a lo mejor alguna charla de sensibilización en salud mental, de prevención, que conozcan también. A veces hemos llevado a personas para que cuenten su historia en primera persona. Que es muy importante que desde jóvenes, ¿verdad?, exactamente, se adquieran estos conocimientos, porque y muchísima gente adulta tampoco tiene, como hemos hablado antes del apoyo a la familia, todo el mundo no tiene o la capacidad o la información, o no están bien orientados, no saben por dónde. Totalmente. Sí, yo quería decir que sobre todo el tema, subrayar mucho lo de la primera vez, ¿no? Cuando ocurre un episodio de este tipo, pilla a mucha gente descolocada, al entorno de la persona también no sabe muchas veces cómo reaccionar. Total. Y es difícil de encauzar la situación, ¿no? Sí, además, por eso también es tan valioso que no solamente cuando una persona entra a la escuela de familias y a lo mejor está empezando en todo esto, ¿no? No solamente que encuentra el apoyo profesional, sino que también encuentra el acompañamiento de otras familias que han vivido situaciones muy parecidas y que pueden empatizar y que pueden acompañarle de una manera súper cercana. Y ayudarse entre ellos mismos también. Claro. Sí. No, yo te lo digo porque yo tuve una descompensación de salud mental con un ingreso, y la verdad es que fue muy complicado ajustar el tema con la familia y tomar las decisiones correctas, el trato adecuado, y de vez en cuando estás en una situación de estas, uno tiende mucho a aislarse en sí mismo, y ayuda muchísimo que haya otra persona que te tienda la mano, que te diga en un momento determinado, oye, que estamos aquí contigo,
no te preocupes que esto lo vamos a superar juntos y tal y cual, ¿no? Claro. Pero cuando falta eso, la cosa es que se puede agravar o incluso cronificar, ¿no? O no encontrar una solución fácil a corto o medio plazo, ¿no? Sí, porque aun con ese acompañamiento muchas veces son situaciones muy complicadas, pues imagínate si encima nos encontramos solos, ¿no? Y sin un referente, sin una guía, ¿no? De a dónde tiro, qué hago, no sé. Entonces, Y no todas las complicado. familias también, hay veces, no me quiero explicar mal, no ayudan, o no tienen los conocimientos, o no aceptan la enfermedad mental. Claro, yo lo que me encuentro es que pues casi todo el mundo, ¿no? Casi todos los familiares tienen una muy buena intención, ¿no? Porque lo que quieren al final es ver a su familiar bien y quieren ayudar, lo que pasa es que muchas veces ni tienen las herramientas ni los conocimientos para hacer ese acompañamiento, bueno, de una manera a lo mejor que la persona lo reciba bien, ¿no? A lo mejor pues tienden a lo mejor a la sobreprotección o, bueno, a patologizar o... bueno, criminalizar mucho los síntomas, ¿no? A lo mejor si la persona se está... exagerarlo, ¿no? Claro, o a lo mejor está la persona pues más susceptible o más irascible de la cuenta y enseguida salta y ya pues la familia eso le genera rechazo, ¿no? Sí. Y es como complicado gestionar todo O que eso. quieren que vayan por un camino con unos comportamientos y no entienden que a lo mejor pues esa persona no puede llevar Claro, ese camino. claro. Sí, muchas veces en nombre del amor o del afecto se trata de, no de condicionar, pero sí de afectar la conducta del otro, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque realmente hacen daño, porque es una especie de chantaje emocional, ¿no? Hacia una persona, ¿no? Y la falta de información también, muchas familias a lo mejor tienen más edad y hoy en día estamos muy bien informados, hay muchas formaciones, como hemos hablado antes, muchos programas, pero hay gente que a lo mejor es más mayor y no ha vivido eso en su época, entonces no llega a entender bien. Claro, tampoco es lo mismo como se entiende la salud mental ahora que como se entendía a lo mejor hace 10, 15 años. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, sí, las cosas también van cambiando. Por suerte hemos ido avanzando y cada vez, como tú dices, los institutos ya desde pequeños nos van impartiendo la importancia que tiene la salud mental. Sí. Ahora es verdad que se habla muchísimo y está de moda y por suerte que se hable de salud mental, ¿no? Sí. Y claro, muchas veces cuando oímos que las cifras de salud mental están creciendo y tal, también muchas veces yo me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto están creciendo o hasta qué punto se está detectando más? Porque la gente también es más consciente, ¿no? De que a lo mejor esto que me pasa, que antes yo, bueno, no le doy importancia, a lo mejor es ansiedad. O a lo mejor esta persona que estaba un poquito más decaída y que le decía, bueno, déjalo que tiene sus cosas, a lo mejor es que era una depresión, ¿no? O Entonces, antiguamente que diferentes comportamientos decían muy raro. Sí. Claro, era la persona rara. Es que es muy raro y Sí. es que esta persona no estaba bien, necesitaría ayuda. Sí. Esto hoy en No, día y pues es como- fácil de detectar. Como Total. seres sociales que somos, cuando el entorno no reacciona adecuadamente hacia nosotros, eso incrementa el problema, lo hace más grande, ¿no? Entonces hay que tener mucha sensibilidad con este tipo de cosas y sobre todo luchar contra el estigma, que es muy fuerte, ¿no? Claro, Pero bueno. eso por ejemplo en los institutos es una de las cosas más importantes porque, bueno, lo primero que hacemos cuando llegamos es preguntarle a los chicos y a las chicas que, bueno, que ellos que se imaginan cuando decimos salud mental, que se les viene a la cabeza, ¿no? Que se imaginan. Y claro, nos dicen algunas cosas así, pues, en base a los prejuicios, al estigma, ¿no? O bueno, a desconocimiento, desinformación, que cuando ya empezamos a contarle y cuando hay una persona que se lo cuenta desde su experiencia propia, el cambio y el choque, claro, de repente le pones cara a eso que tú veías como un problema muy lejano, ¿no? Como es una esquizofrenia, un trastorno bipolar, que tú lo ves como de película, ¿no? Y al tener cara a cara a una persona que está contando su historia, que ves que es una persona completamente normal, que puedes empatizar con ella, que es buena persona incluso, ¿no? Pues Incluso de repente algún niño, se rompen los prejuicios. algún adolescente de los que les deis la charla pueda asociar con algún familiar que tengan y Claro. pueda llegar a entender comportamiento y diga, vale, Claro. pues ya entiendo por qué mi primo o mi tío es de esta manera. Totalmente, eso también es la idea, ¿no? Que al final es que Educación se habla social. de que, bueno, una de cada 4 personas va a desarrollar un problema Sí. de salud mental a lo largo de su vida y si no soy yo, a lo mejor será alguien de mi entorno cercano, ¿no? Y toda la información que yo tenga y todo el conocimiento pues me va a ayudar a abordar mejor esa situación. Mira, nosotros desde aquí, y si tú quieres Jordi lo comenta porque es algo del personal, un día miramos y valoramos mucho a su abuela, que es una persona mayor y él le dedicó un texto y es una mujer mayor, pero bueno, si quieres coméntalo tú que... Sí, bueno, mi ella- abuela, pues eso, es una persona que pasó 2 guerras, ¿no? Que tuvo que salir de aquí por la guerra civil, exiliarse a Francia, siendo una niña con 13 años y tuvo que empezar a trabajar en trabajos de campo muy, muy rudos.
Y después en Francia pues llegó la ocupación nazi posterior. Bueno, previamente habían estado en campos de refugiados, separando a las mujeres de los hombres, situaciones muy duras y muy... Entonces lo que hablábamos fundamentalmente es que ese tipo de carácter de persona que se le rompió la vida en un momento determinado de manera muy brusca, pues cómo tienen esa resiliencia y esa capacidad para seguir ayudando incluso ellos a los demás, ¿no? Sí. Con esa fuerza, ¿no? Entonces sí que lo hablamos nosotros eso de... Y eso, yo miraba a mi abuela y le hice el texto porque en el texto que escribí pues hacía un recorrido muy breve porque era un folio nada más, pero sobre los episodios fundamentales que había tenido a lo largo de su vida, ¿no? ¿Y cómo había ayudado en la tuya también? Sí, en la mía, porque también falleció mi madre, falleció su pareja, mi abuelo, ¿no? Y entonces es una persona que ha perdido mucho en la vida, que ha sufrido mucho, pero que no obstante mantiene ese espíritu de lucha y de resiliencia, ¿no? Entonces, por eso yo admiro tanto a mi abuela, porque considero que Desde es una aquí persona la valoramos mucho. que a lo mejor muchas veces hablamos de la generación de cristal, de que por cualquier cosa nos venimos abajo, y este tipo de personas pues nos pueden ayudar a ver que cuando ocurren problemas de verdad muy gordos, pues todavía se puede seguir adelante, ¿no? La capacidad del ser humano sí. para ser resiliente, La para resiliencia. recomponerse de las situaciones traumáticas, de las situaciones complicadas de la vida, hay que confiar más en la capacidad de uno mismo, porque la tenemos, ¿no? Y luego también yo valoraba mucho lo que decía antes, es una mujer mayor, pero ella se ha como modernizado, ¿no? Sí. Y ha entendido toda la vivencia de Jordi, ha vivido mucho contigo, con lo que tú comentabas. Sí, es una persona que bueno me ha apoyado mucho en periodos muy delicados, ¿no? De mi salud, y bueno, ella ha aportado mucho, digamos, amor incondicional, ¿no? Que es ese tipo de amor que hoy en día la verdad es que encontrarlo es un tesoro, ¿no? Y gracias a eso pues he podido yo reflotar y salir adelante de una situación crítica, porque bueno, para eso nos tenemos nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Muchas veces, no sé, vivimos la vida de una manera que no es la mirada correcta, ¿no? Entonces pues, pienso que hay ejemplos de personas que nos pueden motivar y ayudar. Sí. Pues sí. Y además también hablando antes de las capacidades de uno mismo, aquí en este programa también hemos escuchado muchos podcasts, hemos comentado sobre la autoestima, el hablarnos bien a nosotros mismos, que siempre tendemos más a hablarle muy bien a los demás, pero cuando se trata de nosotros no tenemos esas palabras bonitas. Pues sí. Hay que tratarnos bien, ¿no? Y Primero a nosotros, saber perdonarnos, Sí. eso lo hemos comentado mucho aquí también en este programa. Pues Cuidar sí. nuestra autoestima. Claro, y sobre todo si hay algo que ni se te ocurriría decirle a nadie en tu cara, porque entonces Sí. sabes que la respuesta no va a ser muy buena, tampoco nos lo digamos a uno mismo, ¿no? Y que normalmente utilizamos las palabras más bonitas para los demás y luego cuando se Claro. trata de nosotros no sabemos decirnos cualidades bonitas, siempre intentamos destacarnos pues los defectos, las inseguridades, que yo creo que es un trabajo muy complicado. Hay que hacer el ejercicio de vez en cuando de... Como no sale solo, pues hay que hacer Sí. un poco el esfuerzo y hacerlo consciente, ¿no? Bueno, Lucía, volviendo a lo de los programas, yo te quería preguntar, por ejemplo, lo de escuela de familia, ahí puede ir quien quiera, hay que realizar algún trámite, por si de aquí nos están escuchando y alguien lo necesita. Claro, pues las escuelas de familia, que las tenemos tanto en Benalmádena como en Mijas, bueno, a la hora de acceder, simplemente el requisito que tienes que cumplir es que seas un familiar de alguna persona con algún problema de salud mental, que Y no quieras tiene que aprender. estar en ningún centro. No tiene por qué estar la persona, bueno, tu familiar vinculado a FESOL, entonces simplemente ponerse en contacto con la asociación, contar un poco, bueno, cuál es tu historia, cuál es tu demanda, y se hará una derivación a la escuela de familias, que además es gratuita para los familiares, Qué así bien. que... Digo, es importante por si alguien nos está escuchando y necesita ayuda. Sí. Además se realiza 2 veces al mes, bueno, y también en el periodo escolar, ¿no? Digamos de septiembre a junio. Muy bien. ¿Y el otro programa que me comentaste? ¿El de prisión? Sí, ese no tiene... Me imagino que ahí llega y te van diciendo, ¿no? Claro, ¿cómo funciona el Sí. programa de prisiones? Pues cuando un interno bien llega a Laurín o Archidona y desde ingresos se detecta que esa persona tiene un seguimiento en salud mental, o bueno, le ve la psiquiatra de allí del centro y detecta alguna cosita que tenga que ser mirada, ¿no? Y de repente pues vemos que puede beneficiarse de la ayuda del programa
se le incluye, el equipo técnico hace una valoración y le incluye dentro del programa, y a partir de ahí bueno, pues puede beneficiarse tanto de la atención psicológica como de los talleres grupales, talleres con animales, hacemos salidas programadas. Ahora tenemos por ejemplo una salida de Alaurín en septiembre, que vamos a Entre Ríos y vamos con Nosotros ellos. también. Claro, vamos a ir juntos. Entonces, pues ese tipo de cositas. Exactamente, sí, sí. Un día salimos con ellos. Exactamente, sí, sí. Yo voy. Perfecto. Muy bien. Me ha parecido muy bonito también lo de las terapias con animales, la importancia Sí. que tiene esa La conexión. quimioterapia y eso, ¿no? Sí. ¿En qué consisten, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, allí en Alaurín contamos con 2 perritos que están allí dentro, que son del centro, y entonces pues con ellos se trabaja pues a nivel de, bueno, de jugar con ellos, de darles chuches, de jugar con juegos de pelota. Y también este año, una novedad que hemos tenido es que hemos contado con la asociación Nilo, que es una asociación que se dedica a todo este tipo de terapias con animales, y ellos han traído pues perros de terapia. Ah, qué y hemos bonito. hecho con ellos circuitos, se les ha enseñado el refuerzo positivo, se les ha enseñado, bueno, un poco de adiestramiento canino, así, de iniciación, de principiante. Entonces ha estado muy interesante también. Yo creo que es algo muy bonito y que los animales al final, yo creo que nos ayudan a todos psicológicamente. La terapia con animales funciona. Sí, sí. Para todos los ámbitos de la vida. Total. Y luego Perdona, que yo quería decir que habría que defender un poco que hubiera más psicólogos Sí. digamos, en el sistema sociosanitario de salud pública en España, porque hay una carencia muy importante y se tiende mucho a lo que es la farmacología, que, hombre, tiene su razón de ser, evidentemente, pero que no hay que tampoco abusar de esa situación y sobre todo aprovechar que hay recursos como es la psicología que pueden paliar muchísimo todos los Claro. problemas que vienen de salud mental Yo a estoy de muchos centros de acuerdo. salud. yo creo que de aquí Sí. todo... Yo pregunté en salud mental por psicólogo y me dijeron que ellos eran enfermeros especializados en salud mental y que no tenían psicólogo. Psicólogo O sea clínico. que ese psicólogo en salud mental de la Albariza no hay en la atención primaria. Desde Travesías protestamos y hacemos un llamamiento. Claro, Se llama hay psicólogo en más salud psicólogo. mental. Sí. que haya más recursos y que las administraciones que actúen en consecuencia, quienes sean competentes para incrementar esos recursos para que atender a la demanda tan incipiente que hay hoy en día, ¿no? Sí. Y a mí, por ejemplo, el programa en prisión me parece también muy importante porque una persona enferma de salud mental no puede gestionar de la misma manera estar allí encerrado. Claro, es que hablamos a veces de internos que están allí de manera circunstancial, muchas veces debido, entre otras cosas, a su problema de salud mental. Algún comportamiento que haya tenido Claro. debido a eso. Porque muchas veces se criminalizan Sí. los comportamientos que tienen una base en un síntoma de una crisis, ¿verdad? Entonces, pues vemos situaciones que bueno, que aunque muchas veces se diga, ¿no?, en papel que tienen que ir a un centro adecuado a su condición médica y tal, pues en la práctica termina muchas veces en centros ordinarios. Entonces es importante que desde las prisiones se atienda esa demanda. Claro, que es como hablábamos antes, antiguamente no existirían estos programas y a lo mejor esa persona en prisión tendría comportamientos muy heavy, no Sí. lo entenderían y dirían pues a un módulo más complicado o más tiempo de prisión, Claro. y esa persona no se llegaría a recuperar Sí, nunca. claro. Va a salir a la calle y yo creo que vuelve a cometer otro delito porque no está tratado. Sí, es complicado. Y al final que, bueno, se une muchas veces pues el problema de salud mental, pues con lo que hemos hablado antes, la historia de vida, el entorno Sí. que tenga esa persona, si hay un problema de adicciones detrás. Entonces, Trauma de la infancia, todo Claro. influye. Sí, la Todo patología influye. dual, ¿no? exactamente, sí, sí. Y el Vemos otro mucho. programa que nos habías comentado, perdona, eran 3, ¿verdad? El de violencia de género, ¿verdad? Pues este es un programa que ahora mismo, de hecho, pues no contamos con la subvención para él, aunque seguimos atendiendo a las mujeres, pero consiste un poco en la atención a mujeres con problemas de salud mental que además son víctimas de violencia de género y que necesitan un poco esa terapia más específica para tratar todos los síntomas y todas las consecuencias que hay a raíz de una situación de maltrato. Entonces se trabaja con ellas pues a nivel de autoestima, de toma de decisiones, de un poco trabajar en lo que es una relación en igualdad versus una relación de maltrato y de dominancia, ¿no? Todas estas cositas que necesitan muchas veces ella La seguridad trabajar. también de... Claro, claro. Entonces, tanto a nivel de atención individual con ellas y lo que necesiten ellas soltar, trabajar con una psicóloga, como a nivel grupal, porque muchas veces en el grupo, en la ayuda mutua, se encuentran muy sostenidas y con historias que dicen, ¡ah! Pero
si tú no te habrás casado con mi marido, ¿no? Porque es igualito. Y es que son las historias muy parecidas, porque empatizan al final, entre ellas. Claro, ¿Y cómo llegan ellas a vosotros o cómo...? Pues mira, llegan muchas veces a través de derivación o bien por los centros municipales de información a la mujer, ya sea por el centro de Benalmádena, el de Torremolinos, el de Fuengirola, o también muchas veces nos derivan de aquí de Marbella, o también pues por parte del equipo de salud mental. Si se detecta desde el equipo de salud mental, por ejemplo, de Torrequebrada o de las Albarizas, que existe una mujer que tiene esta problemática, que además de tener un problema de salud mental, tiene o ha tenido una situación de maltrato, pueden derivarlas al programa. Y cualquier mujer sin estar en ninguno de estos centros o ser derivada, por ejemplo, si alguna nos está escuchando ahora mismo en este programa, también se puede poner en contacto. Se puede acercar ella misma y contarnos un poco cuál es su situación y se la atenderá. Me gusta destacarlo porque si hay alguna desde aquí que nos está escuchando y podemos ayudar, o en los otros distintos programas que hemos hablado, desde aquí también le queremos dar voz a esos programas por si alguien los necesita. Sí. Que mucha gente, antes hablábamos de la familia, pero también hay mucha gente enferma de salud mental que no tiene los medios, no tiene la suficiente información o no sabe a quién tiene que recurrir. Sí, es importante visibilizar también los recursos que existen, ¿no? Porque muchas veces una se encuentra perdida y no sabe a dónde ir, y existen los recursos, lo que pasa es que muchas veces hay que rascar, porque no están visibles, ¿no? Sí. Pues bueno, como hemos visto, AFESOL cuenta con muchísimos programas, que no solo contamos con los centros de día, actividades, contamos además con este programa que yo creo que son muy, muy importantes. Sí. Vamos a dejar hasta aquí el tema de AFESOL, programa, y Jordi trae una nota de prensa sobre salud mental. La vamos a comentar entre todos y hacemos un pequeño debate. ¿Te parece bien, Lucía? Me parece estupendo. ¿Os parece bien? Sí, perfecto. Pues hoy miramos la salud mental con lupa. Casi 3 de cada 10 personas que pasan por su centro de salud tienen algún problema psicológico apuntado. Y los últimos datos del informe AXA 2025 confirman que 1 de cada 3 españoles dice tener ahora mismo alguna afección. Te contamos lo esencial sin tecnicismos, pero con datos en la mano. Radiografía rápida. 27% de la población atendida en primaria tiene algún trastorno o síntoma mental apuntado en su historia. Ansiedad, el diagnóstico estrella, alrededor del 7%. Dormir mal es el síntoma más anotado, 5% largos. Depresión, ronda el 4%. Psicosis, esquizofrenia y similares cerca del 1%, menos frecuente pero con gran impacto. En este caso, en los mayores aparece la demencia, con aproximadamente un 3%, y en niños y adolescentes destacan el TDA y los problemas de aprendizaje. La desigualdad también pesa. Cuanto menos dinero entra en casa, más probabilidad de tener un problema de salud mental. En diagnósticos graves, como la esquizofrenia, la diferencia entre los barrios con menos y más renta es enorme. También hay brecha de género. Mujeres más ansiedad, depresión e insomnio. Hombres jóvenes más TDA y consumo de psicoestimulantes. Y los medicamentos. A partir de los 40, 1 de cada 3 mujeres y casi 1 de cada 5 hombres retiran al menos un envase de antidepresivos, ansiolíticos o pastillas para dormir al año. Traducido, si juntas todas las dosis vendidas, podrías tratar a 1 de cada 5 personas adultas durante todo el año con la dosis estándar. También se usan neurolépticos en psicosis, litio en trastornos afectivos graves y fármacos específicos para demencia o TDA. Alertas rojas, cosas que mejor no hacer. Más de la mitad de los mayores de 75 con insomnio están con benzodiazepinas, fármacos que a esa edad conviene evitar o vigilar muy de cerca. Personas con Parkinson o mayores con insomnio, casi un 80%, recibió neurolépticos cuando suelen desaconsejarse en estos casos. Lo nuevo del estudio de AXA 2025, encuesta Ipsos, de octubre-noviembre de 2024. El estado emocional general, solo 1 de cada 4 españoles se declara floreciente. Esto es una categoría dentro de la encuesta que se le daba, digamos, una terminología para que la persona describiera cuál sería el tipo de situación, ¿no? Entonces la mayoría está bien tirando o languideciendo y un 14% dice estar luchando dentro de esa terminología, ¿no? Que solemos utilizar hoy en día coloquialmente, ¿no? Afecciones actuales de 3 de cada 4 o 10 personas
afirman padecer ahora mismo algún problema de salud mental, principalmente ansiedad y depresión. Búsqueda de ayuda. El 53% acudió a algún profesional en el último año. 23% llegó a psicólogo o psiquiatra. Entre quienes no se tratan, pesan el coste, la percepción de que no es para tanto y el miedo al estigma. Y estrés alto. El nivel medio de estrés ronda el 6 sobre 10 y más de la mitad puntúa su estrés por encima de 5. Bueno, yo creo que es bastante interesante, ¿no?, los datos que ha leído Jordi. Sí, bueno, también factores que más afectan: la incertidumbre sobre el futuro, la inestabilidad económica y la sobrecarga informativa que aparecen al frente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? 3 ideas para llevarse a casa. En primer lugar, refuerzo de la atención primaria. Es la puerta de entrada y donde se detecta la mayoría de casos. Hay que darle tiempo y herramientas. En segundo lugar, cerrar la brecha social. Los problemas mentales no se reparten al azar, siguen el mapa de la desigualdad. Políticas sociales y de empleo también son políticas de salud mental. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, usar mejor los psicofármacos. Revisar prescripciones, apostar por psicoterapia donde proceda y vigilar especialmente a mayores y personas vulnerables. Esto es fundamentalmente los 3 grandes ejes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, decir simplemente que esto se ha basado en un estudio, base de datos clínicos de atención primaria del Ministerio de Sanidad del 2017, que se publicaron en el 2020, y del Estudio de Salud Mental de AXA 2025 Ipsos en 2024. Que seguramente algunos datos pues hayan variado un poco en los últimos años. Y cerraríamos diciendo que la salud mental no es un lujo, por supuesto, que es tan básica como la física, que hablemos de ella, cuidemos la nuestra y apoyemos a quien la necesita. Seguimos. Muy bien, Jordi. Yo creo que los 3 puntos últimos que has dicho de tareas para llevarse a casa las hemos comentado: el refuerzo de la atención primaria, detectar desde primera hora el problema, cerrar la brecha social, lo que hemos hablado antes de los prejuicios, de que todo el mundo no tiene los conocimientos de la salud mental, y como comentaba antes Jordi también, usar mejor los psicofármacos. A mí lo que me llama mucho la atención es el tema del tema de la desigualdad a nivel económico, ¿no? Como personas que son más vulnerables a nivel económico tienen más riesgo de contraer un problema de salud mental que una persona que tiene una capacidad económica más holgada, ¿no? Claro. Me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Está ahí una relación fuerte. Y me ha encantado lo que has dicho, ¿no? De que, bueno, las políticas sociales y de empleo también son políticas de salud mental. Sí. Por precisamente eso que comentas, ¿no? Porque al final es verdad que cuando una persona vive una situación ansiógena, porque, bueno, el no tener las necesidades básicas cubiertas es una situación de estrés para cualquier persona, ¿no? Claro. Es una situación que va a llevarnos inevitablemente a problemas de salud mental, a ansiedad, a estrés, a depresión, a frustración, ¿no? A la sensación de desesperanza, a un montón de sensaciones y de emociones en nuestra vida que nos pueden enfermar. Y que realmente, tanto a nivel de salud mental como a nivel de salud física, porque al final terminamos también somatizando, enfermándonos, ¿no? Y esto es una cosa de la que, bueno, poco se habla, ¿no? Que parece que un problema de salud mental surge como de la nada, ¿no? Es un poco por arte de magia, pero la historia de vida de la persona, la situación socioeconómica, su género, su edad, todo eso va también siendo un factor. Sí, claro, ya si hablamos de la capacidad de empleo, la empleabilidad, dentro de lo que es la categoría de las discapacidades, dentro de lo que es la salud mental, digamos que es la que menos estadísticamente posibilidades tiene de colocar a las personas en trabajos preferentes, es decir, que sean aquellos trabajos en los que las personas o bien están cualificados o son los que prefieren en un primer momento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, AFESOL tiene un centro especial de empleo y ahí se está trabajando también en esa línea, ¿no? Sí, es que es precisamente, ¿no? Porque al final entendemos que las personas, todas, necesitamos sentirnos parte de la comunidad, contribuir a la comunidad y sentirnos útiles, sentirnos valiosos, ¿no? Entonces, el trabajo, en ese sentido, puede ser un arma muy poderosa que nos ayude a cumplir con ese objetivo nuestro, ¿no? Y con esa necesidad al final. El autoestima de esa persona, el sentirte realizado, yo creo que es muy importante y ayuda mucho a mejorar. Es muy importante. Igual que el trabajo puede ser fuente muchas veces de estrés, de ansiedad, ¿no? Ayuda también a una persona a sentirse útil.
Si un trabajo es un buen trabajo que respeta los derechos de la persona, del trabajador, ¿no? Es súper positivo, contribuye a generar una rutina, contribuye a una socialización con los compañeros, contribuye a sentir que soy parte de la comunidad, que soy útil, ¿no? Sí. Entonces todas esas cosas son muy, muy positivas. Y luego el nivel socioeconómico, como hablábamos antes, hay mucha falta de, bueno, ya no solo psicólogos, a nivel general. Entonces una persona que tiene un buen nivel económico está esperando cita, por ejemplo, en la Seguridad Social, no quiere esperar, se paga un psicólogo privado. Una Sí. persona que no tiene ese nivel económico se tiene que esperar. Claro. Al Igual final, cuando las llegue a listas su de espera- cita, Sí, sí. Estamos hablando de listas de espera pues muy, muy dilatadas en el incluso tiempo, de ¿no? un año, y a lo mejor esa persona la necesita pronto. Quien tenga el dinero puede tirar por el privado, pero quien no, Que no, pues, lamentablemente, no tiene una acceso a desigualdad, las ayudas sí. muchas veces, ¿no? Entonces, o bien, pues se buscan las habichuelas como sea para conseguir esa ayuda a través de las asociaciones. a través de- contamos, iba a decir eso, digo, contamos Claro. con asociaciones como AFESOL, que desde aquí le damos buena publicidad porque hace muchas cosas bonitas y distintos programas, pero claro, haría falta todavía mucho más. por Claro, este a tipo muchas de- veces ten en cuenta que nosotros somos pues el brazo un poco, Claro. ¿no? del sistema de salud pública, pero muchas veces ese brazo tampoco llega Claro. a todo el mundo, ¿no? Y haría falta pues eso, que desde la propia sanidad y desde Sí. bueno, de salud pública se nutriera muchísimo más de profesionales. Que menos mal que existen este tipo de programas, asociaciones, que pueden ayudar también a gente que no tiene el nivel económico de decir, bueno, pues me pago un psicólogo privado, voy cuando Totalmente. quiera. Sí, Sí, sí. yo creo que es en muy mis importante. circunstancias personales, en un momento delicado de salud, que trabajaba en ese momento, fui a un psicólogo porque tenía también un seguimiento a través del centro de salud, pero no podía esperar el tiempo que me daban a mí para una nueva cita. Entonces los síntomas eran unos síntomas bastante evidentes y unas situaciones que eran un poco complejas, y yo tampoco es que tuviera una economía boyante, pero tuve que tomar una decisión y la salud para mí era lo primero. Entonces tuve que ir a un psicólogo privado y no me arrepiento, ¿no? Lo que Claro. pasa que es cierto que el que no pueda, porque no pueda, directamente queda completamente expuesto, ¿no? Claro. Ante la Y la situación social patología. que muchas veces, pues, lamentablemente, ojalá, ¿no? Que todos los problemas se solucionaran en una consulta de terapia Sí. psicológica, pero muchas veces tampoco es así. Y a veces necesitamos también de esas políticas sociales, Sí. de esas que las necesidades básicas de la persona se vean cubiertas, ¿no? Porque es verdad que, bueno, aunque puedan acceder al psicólogo, imagínate, ¿no? Pero si no tienen para comer, no tienen para pagar su alquiler, no tienen para lo su que- luz, para su agua, pues evidentemente Sí. ahí va a haber un problema, ¿no? Y que tengas ansiedad va a ser normal, no va a ser un problema, va a ser normal dentro Y de tu más situación. Hoy en día, con la vida que lleva todo el mundo, yo creo que es algo que va avanzando porque vivimos como muy estresados todo el mundo. Sí. No, yo creo que el tema es como la renta básica y cuestiones de política económica muy como el salario mínimo, no, el Salario mínimo vital, ¿no? sí, El ingreso eso, mínimo vital. el ingreso mínimo vital, exactamente. Yo creo que son ayudas que se habla mucho de paguitas y en sentido despectivo, ¿no? Y peyorativo, pero son el salvavidas de mucha gente que en momentos de dificultad pueden remontar, pero en ese momento necesitan que le echen un cable, ¿no? Entonces es muy importante reivindicar ese tipo de políticas económicas, ¿no? Totalmente. O gente con problemas mentales que no pueda trabajar y a lo mejor no pueda acceder a ninguna paga. Es importante también porque esa persona se queda vulnerable totalmente. Sí, además cuando se habla de pagas, ¿no? De paguitas o de... tienden como a, bueno, a Desprestigiarlo, tintarlo claro, de un tinte tan... De repente hay un prejuicio sobre la persona que percibe una ayuda, ¿no? Cuando esa persona está necesitando de esa ayuda. Porque no puede trabajar. Y muchas veces eso muleta. Sí. A lo mejor, ojalá, ¿no? Que muchas veces dejen de necesitar percibirla en un Sí. futuro, porque ya con el tiempo que le ha permitido estar sosteniéndose ahí, pues ha podido mejorar, ha podido contar con ayuda psicológica, ha podido, bueno, superar muchas barreras y es capaz otra vez de trabajar, ¿no? Y eso es un poco también el objetivo, ¿no? Pero durante el tiempo que estás necesitando esa ayuda, pues hay que entenderla como lo que es. Una Y ayuda. claro, exactamente, algo necesario. Claro. Bueno, Jordi, ¿qué nos traes tú esta semana? Bueno, yo quería ante todo, bueno, recordar que sigue la Feria del Libro de Marbella y bueno, la semana pasada comentamos un poco la distinta variedad que existía, ¿no? Y bueno, que es un lugar en la Alameda de aquí de Marbella muy interesante, con muchas, digamos, casetas con distintas... ¿Hasta qué día estaba la feria, perdona?
17 puede ser. Que dura varios días, que todavía Sí, pueden... un mes. Entonces, bueno, he de decir que cometí un lapsus con Editorial Algorfa. En vez de Editorial Algorfa dije que era la librería Algorfa. Y quiero recordar que es Editorial Algorfa. Que me perdonen aquellos que lo sepan, pero que fue un lapsus, ¿no? Y bueno, precisamente de Ediciones Algorfa es un libro que compré esta semana que he estado por allí. Por En la feria del libro, ¿la has comprado? Se titula Filósofas de las que nadie me habló. Además lo ha escrito Carmen Sánchez Gijón, que fue profesora mía en el Río Verde de filosofía. Y bueno, es muy interesante porque reivindica la figura de la mujer dentro de la historia de la filosofía, ¿no? Trae varios ejemplos y es un libro muy ameno, muy bien escrito, por supuesto, con una claridad, no es nada complicado, y la verdad es que, bueno, trae un contenido muy interesante, ¿no? Y aparte de este libro, que se titula Filósofas de las que nadie me habló, yo he traído un texto para leer. ¿De tu libro? De mi libro, que se titula, el manuscrito se titula Ausencia. Cuando quiera, Jordi. Y dice así: las copas de los árboles de la gran avenida se hundían en los balcones del Alstuth Mill Hotel. Crian Mold apuraba su cigarrillo. Una poderosa fuerza invadía su cuerpo, agarrotando todos sus miembros, congelándolo por dentro. Sus labios temblaban al sentir la boquilla y sus manos anhelaban algo que destrozar. Siempre había detestado cualquier tipo de protagonismo, y ahora su corazón se encogía al oír su nombre en boca de todos. Su rostro amanecía impreso en las primeras planas de Le Monde, Le Figaro o The New York Times. Una espesa negrura le anegaba por dentro. Deseaba volver a su pequeño laboratorio de la Universidad de Westfalen y sumergirse de nuevo en la dinámica paciente de sus experimentos e investigaciones. Había mucho que hacer. Era una locura todo lo que estaba viviendo. Ojalá no hubiese dado a conocer al mundo su descubrimiento, pensaba abatido. Ante la imposibilidad de dominarse, descorchó una botella y comenzó a escanciar su contenido en una magnífica copa de cristal de Bohemia. Aquel saloncito al estilo Luis XIV, donde había comparecido personalidades de la más alta alcurnia, desde monarcas, pasando por ministros y grandes magnates, se lo tragaba, envuelto en una fragancia a flores frescas. Catherine irrumpió en la estancia. Traía varias bolsas. Su rostro delataba una euforia desmedida. Encendida, se sentó sobre las rodillas de su marido y fue extrayendo el contenido de las mismas, enumerando una a una las maravillas que había adquirido en la ciudad. De repente, Criank observó el espejo y se percató de que su mujer le había colocado un sombrero de copa de terciopelo negro. Aquella imagen de sí mismo se le antojó ridícula. A pesar de todo, el científico mostró una cándida sonrisa de aprobación. Catherine lo siguió con un beso y se afanó en recogerlo todo. La vio traspasar el umbral, aún seguía hablándole. Él volvió a llenar la copa. Sus venas se dilataban con el alcohol y la realidad en su mente comenzaba a desdibujarse. No obstante, aún distinguía las cortantes aristas. Y volvió a llenar la copa. Al poco tiempo, su mujer salió del dormitorio luciendo un vestido negro satén, un diseño exclusivo de Gautieri. Buscaba la complicidad de su marido cuando su rostro dibujó una mueca de horror. La copa rodaba sobre la moqueta. Criank se incorporó ayudado por ella, que no cesaba de increparlo. Arrastraba los pies y el alma, aunque la hoguera parecía haberse apaciguado en su interior. Una luz caleidoscópica parecía guiarlo. Tropezó con varios paquetes, presentes sin abrir, y culminó su lastimoso periplo al sentir una descarga de frialdad cristalina sobre su rostro. Durante la recepción permaneció absorto. La abrumadora sensación de agobio se había mitigado. Ahora estrechaba manos y dedicaba sonrisas sin sentir el acicate de la banalidad y el absurdo. Exploraba aquellos rostros complacientes sin poder enfocarlos. Su lengua se mantenía rebelde y un cierto rescoldo de prudencia le mantenía alejado de la palabra. Su mujer hacía de interlocutora. Sobre la mesa únicamente reconocía el valor de lo inútil y lo superfluo. Para él hubiera sido imposible comparecer asistido por la razón.
encontraba peculiarmente atractiva la posibilidad de aplicar el logaritmo de Keller en sus ecuaciones estructurales. Sin duda ese era el siguiente paso. Entonces alguien reclamaba su atención y era su mujer la que lo auxiliaba, interponiéndose con alguna oportuna ocurrencia. Algunas de las personalidades que visitaron la mesa durante la velada quedaron profundamente impresionadas al toparse con los ojos enrojecidos, perdidos del gran Krian Mold. En este momento Krian se asemejaba más a un carbonero de Königsberg que al ganador del Premio Nobel de Física. La niebla asolaba la campiña, las sombras boscosas de Brandenburg anunciaban al comienzo de la Selva Negra. Sobre una de esas crestas huérfanas que despuntaban entre un mar de exuberancia se levantaba la cabaña del leñador Soren Mold y su esposa. Podía sentir la fragancia salvaje de las coníferas y el correr bullicioso de los arroyos que descendían desde las estribaciones de los Alpes. De repente, un agudo silbido anunció la intervención del maestro de ceremonias. Todos los presentes se giraron y un estruendoso aplauso hizo retumbar el salón real. Catherine no perdía de vista a su marido, que caminaba en dirección al atril, saludando y estrechando la mano de aquellos que se lo solicitaban. Fue entonces cuando la servilleta se contrajo en su puño, al verlo tropezar con el primer peldaño de la escalinata. Afortunadamente, Krian logró reponerse. En el segundo traspiés resultó providencial la asistencia de los mozos, con sus guantes blancos, cual ángeles custodios, que lo elevaron hasta la cúspide. Admiraba la perfecta simetría de los diminutos cuadros que adornaban la alfombra. Entonces se encogió al verse encaramado en el atril, en aquel marco incomparable. Contemplaba anodado las formidables dimensiones del salón, con sus inmensos ventanales y columnas, y como un resorte comenzó a hurgar en sus bolsillos. Su intento de discurso descansaba a los pies del escritorio del hotel, entre una confusión de amasijos desechados. Ahora no lograba recordar si había llegado a cerrar la pluma o si lo había hecho antes o después de descorchar la última botella. Una marea de murmullos embargó la sala. Varios flashes lograron aturdirlo y un creciente hormigueo invadió sus manos, al tiempo que sus piernas insistían en flaquear y su corazón comenzaba a tronar desbocado. Alguna fuerza extraña le impedía articular palabra. Su hálito se hallaba apagado, extinguido, por más que insistiera en avivarlo. El rostro se le incendiaba por momentos, y un terrible temblor empezó a sacudir sus extremidades, sobre todo su cuello, que se veía impotente a la hora de sostenerle la cabeza. Se sobresaltó al sentir el leve contacto sobre su hombro derecho, descubriendo el semblante cariacontecido del maestro de ceremonias. Los murmullos fueron creciendo en intensidad, y los flashes se redoblaron. Algunas personas se habían levantado para observar mejor. El maestro de ceremonias y varios mozos asistían al Nobel, que parecía visiblemente indispuesto. En ese momento, mientras Krian era ayudado en su descenso por la escalinata, preso de una gran excitación, comenzó a vociferar algo. Esto hizo que algunos mozos perdieran un tanto las formas en su premura por desalojar al hombre del gran salón, ante la atónita mirada y el murmullo generalizado de la concurrencia. Él, no obstante, alzó aún más la voz. Al parecer gritaba el nombre de una mujer, tal vez la misma que desde hacía unos minutos había abandonado el lugar. Qué bonito, Jordi, me ha encantado. Como cada cosa que escribe y trae toda la semana. Me encanta. Sí, habla de la ausencia, de una situación... Además, en cada texto, como es diferente, Claro. me gusta por eso. En cada uno expresas una idea diferente. El tema de no cuajar, a lo mejor, a un cierto nivel literario, yo lo achaco también, esto como una reflexión privada mía, interior. Y ¿vale? yo, en mi opinión, creo que eres muy crítico contigo mismo. Sí, pero que yo creo que también, como trato tantos temas diferentes, no sigo un estilo claro, que a veces hay autores que son más de nicho. Pero a mí me parece bonito eso. Sí, que sí, abarques sí. varios... Sí, no, yo estoy perfectamente... En la variedad está el buen gusto. Sí, Claro. sí, yo estoy muy satisfecho de mi creación, ¿no? Y puedes Pero quiero abarcar decir más que- público. Claro. Pero bueno, que es eso, ¿no? Que también... Digo que es poco común como faceta, ¿no? Es especial como autor. Te debería de valorar. Sí. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Hoy ha sido un programa muy especial, aparte de la entrevista de Lucía, porque es el último programa de esta temporada. Como siempre, le seguiremos dando voz a la salud mental desde el programa de Travesía, siempre desde la cultura y el arte. Volveremos en octubre
Y esperamos que nuestros oyentes, espectadores, hayan disfrutado con nosotros estos últimos programas y que paséis todos un buen verano. Desde Travesías siempre le seguiremos dando voz a la salud mental. Volvemos a vernos en octubre y os dejamos con una canción titulada Son mis amigos de Amaral. Dar las gracias al técnico que nos acompaña, Alejandro, Gracias. y por supuesto a vosotros, Jordi e Iván. Yo cuento con vosotros en la siguiente temporada. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer. Y a vosotros, y queridos el oyentes. resto de verano, pues que todo el mundo disfrute. El que tenga vacaciones, pues que las disfrute también. Con cuidadito, Y con todo el cuidado. mundo. Y nada, a ser Sin felices. exceso, sin exceso. A ser felices y a disfrutar. Pues un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos y nos vemos en octubre.